A ver. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión en realidad voy a hablar de algo totalmente distinto a mis videos anteriores que tiene que ver con algo específico relacionado a mi país, Chile, que es respecto a una prueba que tenemos que rendir para ingresar a la educación superior que antes se llamaba PSU, después se llamó PDT y ahora se llama PAES, que la PAES es la prueba de acceso a la educación superior. Básicamente, como contexto, la PAES es una prueba en la que se le mide al estudiante de distintas áreas que uno ve en la secundaria en el colegio para poder ingresar a la universidad, donde incluye pruebas como lenguaje, matemática, ciencias e historia. Yo, bueno, rendí la PAES para el ingreso a mi primera carrera hace bastantes años y bueno, yo rendí la PSU. Como yo ya viví el proceso más de una vez, que siempre quise hacer un video como un video más extenso, digamos, con el fin de poder decir en realidad como los consejos que me hubiese gustado que me dijeran a mí, sobre todo una semana antes de la PAES, porque me imagino que si vas a rendir la PAES en una semana más debes estar un poco nervioso, nerviosa, no sé, o yo por lo menos lo estaba. Así que quiero dar como unos pequeños tips que yo creo que a mí me hubiese gustado que me dijeran y que de igual forma me sirvieron cuando rendí la prueba, sobre todo en el periodo de estar una semana antes de rendir. También estos consejos los digo porque he sido profesor de preuniversitario por más de 8 años, en tanto online como presencial. Entonces, aparte que entiendo el proceso que yo lo viví como estudiante, también ahora entre comillas como profesor. Entiendo mucho lo que puede estar pasando por cada alumno, así que no te pierdas el video. A ver, ¿por dónde empiezo? Hay que intentar como sacarse de la cabeza que si realmente en la prueba, si te va mal, es como que se acaba tu vida. No es así. O sea, yo sé que puede ser muy cliché y a lo mejor ahora lo vas a ver como nada, todo el mundo me dice lo mismo, pero es realmente cierto. Si te va mal, no pasa nada. Puedes rendirla si quieres a mediados del otro año o rendirla en el próximo año. O sea, ya tienes dos chances además ahora dentro del año como para rendirla. Y además tienes posibilidades de que a lo mejor te puedas preparar, por ejemplo, más para una y después para otra. O sea, hay bastantes técnicas de estudio, digamos, que pueden hacer que te vaya mejor. Así que no alarmarse, sacarse un poco ese peso de que te vas a morir si es que te va mal. No, onda, intenta como sacarte ese peso, bajar un poco esa ansiedad, digamos, teniendo eso en tu mente porque realmente es cierto. Imagínate, a mí en mi caso que ahora estoy estudiando en otro país. Así que nada, realmente sáquenselo de la cabeza. Otro consejo, sacarse un poco el estigma de que está mal tomarse un año. Yo me tomé un año y la verdad para varias personas es como un año perdido, como que pueden pensar que es un año donde va a ser literalmente que no vas a hacer nada. Y yo realmente el año que me tomé, yo siento que me sirvió mucho. O sea, pude aprender otras cosas, me pude preparar bien para estudiar, me organicé bien en cuanto a mis tiempos, encontré un mejor hábito de estudio para mí, me aprendí a organizarme. O sea, uno puede aprender muchas cosas más allá de lo que es la parte académica. Y porque hay que sacarse un poco el estigma de que como que tú tienes que salir de la escuela, después tienes que irte inmediatamente a la universidad, después trabajar. No, no pasa nada con tomarte un año, hacer otras cosas dentro de ese año y por supuesto prepararte para la prueba también. Como que no hay apuro. Entonces, sacarse un poco de la cabeza también de que sea un fracaso el hecho de tomarse un año. Yo lo hice y me sirvió mucho, maduré bastante. También pueden contemplarlo como opción, no para nada tomarlo como un fracaso. O sea, esto puede ser un poco discutible, el hecho de bajar el ritmo de estudio esta última semana. Yo lo voy a decir en el caso de que tú te has esforzado todo el año, en el caso de que de verdad has estudiado todo el año, te has preparado para la prueba. Ahí yo te recomiendo que esta semana baja el ritmo de estudio, porque de verdad esta semana vas a sentir a lo mejor un poco más de nerviosismo, un poco más de ansiedad. Vas a querer que ya llegue el día de rendir. Entonces, si estás pensando 24/7 en la prueba, realmente yo les digo, chicos, relájense. O sea, si de verdad estudiaron todo el año, no van a hacer mucha diferencia en una semana más. Entonces, en esta semana, relájense un poco. Si quieren, pueden repasar. Si quieren, pueden hacer un ensayo más, no lo sé, pero bajen el ritmo, sino que sea una semana más para estar un poco más tranquilo, como no pensar tanto en la prueba, porque eso aumenta mucho el nerviosismo. Entonces, no va a variar mucho su puntaje de aquí a una semana más, insisto. Vuelvo a repetir, para las personas que han estudiado todo el año.
Esto también me gustó también como hacerlo la última semana, averiguar un poco más de, por ejemplo, la carrera que yo quería hacer a futuro. Lo digo más que todo por el hecho de que a mí yo también en la última semana, yo lo que hice fue ya como también desligarme un poco de lo que era la prueba y, por ejemplo, no sé, ver charlas de distintas profesiones que me llamaban la atención, conversar con personas que ya estaban estudiando una carrera, como averiguar un poco de la universidad que yo quisiera, como que eso a mí me sirvió mucho también hacer en la última semana para motivarme. Yo soy una persona normal y que otras personas que también son absolutamente común y corrientes están en la universidad y que ya pasaron también por ese proceso, entonces como básicamente era para motivarme y decirme, se puede. Se puede y nada, tranquilidad. Y antes de continuar con el video, te cuento lo siguiente. ¿Rindes la PAES el próximo año y necesitas una institución que te apoye? Bueno, te cuento que Preufilat ya comenzó con su proceso de ventas para el próximo año, en que tiene planes de medicina, ciencias y humanista para que tú puedas estudiar desde la comodidad de tu casa, bajo tu organización, bajo tus tiempos, ya que desde el día 1 que tú te inscribas vas a poder obtener todo el material para la prueba. Así que si estás buscando un preuniversitario donde tú quieras estudiar desde tu casa, bajo tu organización, acá te dejo Preufilat. Esto es muy importante. También antes de rendir la PAES, yo te recomiendo que también tengas más de una alternativa en cuanto a carrera y en cuanto a facultad. Porque no es la idea que solamente tengas un plan A y que realmente como solamente ese plan y ese plan. Porque, insisto, tocamos madera todos. En este caso puede existir que a lo mejor los resultados no sean correctos, entonces la idea es que tengas un plan B, un plan C, un plan D o un plan E, F, G, H, porque nadie sabe lo que puede pasar en un futuro, entonces hay que ponerse también en todos los escenarios. No tener como una alternativa solamente para lo que me alcanzó, sino de que realmente decirse, ya, este plan, esto voy a estar feliz, excelente. De hecho, yo cuando me tomé el año, finalmente entré a mi segunda opción, en mi caso, hace años atrás. Yo no entré a mi primera opción. Así que entiendo el sentimiento. Tengan más de un plan. También, esto, insisto, a mí me ayudó mucho también para bajar mi carga emocional y de ansiedad de la prueba. Tengan más opciones en cuanto a vías de admisión. Recuerden que en cada universidad también hay distintas vías de admisión, no solamente la admisión regular por prueba, sino que también existe la admisión especial, que cada universidad tiene su proceso de admisión, tiene ciertos papeles que piden, etc. A lo mejor ya para esta fecha, lamentablemente, ya muchas admisiones especiales cerraron, pero también averigüen otras vías, que eso igual les puede servir también para tener otros planes y también para barajar otras opciones, por supuesto. También estudiar en otro país como estoy yo ahora. Y si quieren saber de eso, vean mis videos. Barajar más opciones a mí me ayudó mucho a como bajar de verdad mi carga para la prueba, porque así tú mentalmente dices, ya, si me va mal, tengo esta otra opción, existe esta otra vía, como que ahí vas manejando, digamos, con todo. Busquen esta semana hacer cualquier actividad que no sea PAES, ni prueba, ni universidad, ni nada. La última semana antes yo también hice ejercicio, no sé, intentaba igual salir con amigos, intentaba igual tener ciertas distracciones, ciertos panoramas que me ayudaran como a sacarme mi cabeza de la prueba. Eso a mí me sirvió mucho para no pensar todo el rato en la prueba, en la prueba, en la prueba, en la prueba, en la prueba y como estar todo el rato maquinándome en la cabeza y sobrepensando, a lo mejor a más de ustedes les puede pasar eso. Intentar de verdad hacer cualquier cosa totalmente distinto. Eso a mí también me sirvió mucho, que por lo menos en ese momento bajar mis niveles de ansiedad y me ayudó mucho a poder sobrellevar, digamos, estos últimos días. Porque les va a pasar, y a mí me pasó, que los últimos días antes de la prueba se me hacían interminables, onda que un día durara 30 horas, así. Y era por eso, porque como que pensar todo el rato en la prueba para uno es lo peor. Principal, duerman. Algo muy malo que hace el estudiante, dificultan su sueño y eso está mal. Por lo menos dormir 7 horas, onda, no descuiden el sueño porque la memorización y el aprendizaje se consolida con el sueño. Algo peor que pueden hacer es, por ejemplo, ir a rendir la prueba sin dormir. Esta semana también no tener una calidad de sueño correcta, porque así después cuando rindan la prueba van a dormir bien y no van a tener ningún problema. Así que organícense esta semana también, regulen su sueño para así no tener ese problema con eso.
Espero que estos consejos les haya servido, que de hecho, insisto, me hubiese gustado que me dijeran a mí eso. Y nada, así como siempre digo, cualquier cosa que me quieran comentar, si les gustaría también que dijera algo más así específico, si me quieren preguntar algo ahí, por supuesto, síganme en mis redes sociales o pueden dejarlo en los comentarios, por supuesto, de este video. Y ahí intento siempre responder todo. Y nada, mucho ánimo, sé realmente el proceso que están viviendo ahora, yo lo viví, lo vivimos varios, pero insisto, se puede salir adelante, no lo vean como que se va a acabar el mundo si ocurre un resultado que no les guste, existen más opciones, así que vamos, ánimo, muchas gracias, que les vaya muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.